días, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, carrera de Medicina, sexto semestre para el LOA. El grupo está conformado por Antonio Aguilar, Michelle Antijos, Valeria Gutiérrez, Kevin Guillín y Jonathan Guay, bajo la tutoría del doctor Jorge García. Atención prenatal en atención primaria de la salud. Todo esto es un conjunto de acciones y procedimientos sistémicos y periódicos que buscan principalmente prevenir, diagnosticar y sobre todo tratar aquellos factores condicionantes de mortalidad, tanto materna y prenatal. En este caso, los cuidados prenatales sin complicaciones deben ser proporcionados y tratados por aquellos profesionales capacitados, el equipo de salud y sobre todo con el apoyo de un especialista ginecobstetra, para de esta manera resolver aquellas consultas y aquellas dudas donde todo debe ser de fácil acceso para todas las embarazadas. En este caso, debe realizarse con continuidad y con un profesional de salud con quien la embarazada se sienta cómoda. La embarazada debe contar con su propio carnet prenatal, el cual podría en cierta forma facilitar la comunicación tanto entre la embarazada y el personal de salud. Ahora, el primer control prenatal debe realizarse durante el primer trimestre del embarazo. Este normalmente debe durar cerca de 40 minutos y los siguientes controles cerca de 20 minutos. En este caso, el primer control prenatal se enfoca principalmente en identificar y sobre todo descartar aquellas patologías específicas y así identificar aquellos factores de riesgo. Acciones del profesional de salud. Es importante que el profesional de salud informe a las embarazadas sobre los cambios físicos del embarazo, como la higiene personal, la actividad física durante el embarazo, los cambios en el estilo de vida, la educación nutricional, la planificación familiar, los signos de alarma y parto prematuro. En este caso, si se presenta alguno de los siguientes signos de alarma, se debe acudir al centro de salud de forma inmediata. Estos signos incluyen dolor abdominal, palidez, náuseas y vómitos frecuentes, fiebre, escalofrío, dolor o ardor al orinar, hinchazón o edemas en las piernas, cara o manos, o sangre también por la vagina o en tales casos disminución, ausencia de lo que es el movimiento del bebé dentro del útero. Y además el profesional de salud debe dar la apertura de la historia clínica, prenatal base y carnet perinatal. Asimismo, calcular la fecha probable de parto, medir y sobre todo también registrar la presión arterial, así como el peso, la talla y el índice de masa corporal. En este caso también se debe detectar y sobre todo descartar lo que es anemia, diabetes gestacional, VIH, hepatitis B, así como también lo que es síndrome de Down. En este caso, en el Ecuador se debe aplicar lo que es la herramienta llamada Score Mama, la cual es desarrollada por la Gerencia Institucional de Disminución de Muerte Materna de lo que es el Ministerio de Salud Pública, para de esta manera sí poder identificar aquellos casos de mayor riesgo obstétrico y así disminuir lo que es la mortalidad. En este caso se representa con la puntuación de 0, con lo que es la puntuación normal, y con 3 lo que es una puntuación de riesgo. En este caso esta herramienta se aplica al primer contacto en emergencias obstétricas en todos los niveles de atención y sobre todo que es obligatorio y se deberá pues ser colocada en historia clínica y asimismo también en lo que es en la hoja de evolución del paciente. Y esto de aquí sirve para poder clasificar lo que es la gravedad de los pacientes y precisa lo que son las acciones necesarias y oportunas para lo que son la toma de decisiones y asimismo para poder disminuir lo que es el factor de riesgo. Entre los factores de riesgo modificables encontramos el inadecuado soporte familiar y de la pareja, así también lo que es el control inespecífico de la gestación, es decir, menos de 4 visitas prenatales o una visita después de 20 semanas en gestación. Asimismo lo que es el esfuerzo físico excesivo, la carga horaria, las exposiciones a agentes físicos, químicos y biológicos, también como es la infección urinaria, la bacteriuria y también aquellos síntomas neurovegetativos como por ejemplo una fumadora habitual, anemia moderada o grave y así también como lo que será lo que es la amenaza de parto prematuro, es decir, antes de las 37 semanas. En otros casos también podemos encontrar lo que sería dependencia de drogas ilícitas y abuso de aquellos fármacos, así también lo que sería violencia intrafamiliar, historia de abuso sexual físico y emocional y también lo que es disminución de ausencia de movimientos fetales. Por otro lado, encontramos también lo que sería el cambio en la frecuencia cardíaca fetal y entre los factores de riesgo que son no modificables encontramos la baja escolaridad,
múltiples compañeros sexuales, fecha de última menstruación incierta, vivienda y condiciones sanitarias deficientes, también lo que sería desocupación personal o familiar, también lo que podría ser anomalía pelviana, diagnóstica clínica o radiológicamente, y también lo que sería una estatura materna baja, es decir, menos de 1.45 metros. Por otro lado, también encontramos lo que sería el incremento del peso excesivo o insuficiente, es decir, mayor a 15 kilogramos o menor a 5 kilogramos. Por otro lado, también encontramos lo que son las condiciones socioeconómicas desfavorables, como por ejemplo también podrían ser infertilidad, examen físico en el control prenatal, evaluación nutricional y el índice de masa corporal. En una embarazada cuyo IMC es menor a 20, la ganancia de peso promedio debe ser entre 12 a 18 kilogramos con un IMC de 20 a 24.9. En este caso, la ganancia de peso pues debe ser entre 10 a 13 kilogramos con un IMC entre 25 a 29. La ganancia de peso debe ser entre 7 a 10 kilogramos. Y en tales casos, con un IMC mayor a 30, la ganancia de peso debe ser entre 6 a 7 kilogramos. En el caso de una mujer con un IMC menor a 20, se recomienda pues diseñar lo que sería por parte del nutricionista un plan nutricional específico. Luego encontramos otro subtema que es la medición de altura uterina y también lo que es el cálculo de edad gestacional. Es decir, que en cada control a partir de la semana 24 se deberá medir lo que es la altura uterina y en caso de encontrar lo que es la discrepancia entre la medición y la edad gestacional, pues en este caso se deberá referir a lo que es el especialista ginecobstetra. En tales casos, la diferencia entre la altura uterina y la edad gestacional puede ser un indicativo de lo que es una técnica deficiente, o como por ejemplo producto pequeño, o tal vez sea pues un producto grande para lo que es la edad gestacional. Asimismo también lo que son gestaciones múltiples, embarazos molares, maniobras de Leopold. Esta maniobra evalúa lo que es la presentación fetal a partir de lo que sería la semana 28 a 30 de gestación. La primera maniobra evalúa la altura del feto uterino, en cambio la segunda maniobra evalúa lo que es la posición fetal y por otro lado la tercera maniobra evalúa lo que es la presentación fetal y la cuarta maniobra evalúa lo que es el grado de encajamiento. Luego encontramos otro subtema que son movimientos y auscultación fetal. En este caso pues se debe auscultar lo que son los latidos cardíacos con estetoscopios, ya sea con ecografía o con una ecografía Doppler. En este caso, la presección materna de movimientos se establece entre la semana 18 a 22 de amenorreas. Luego de esto encontramos otro subtema que son recomendaciones acerca de los exámenes de laboratorio, es decir, que se debe solicitar lo que es una tipología sanguínea y COMS. ¿Para qué? Para esta manera determinar lo que es el factor RH y COMS indirecto. Por otra parte, la prueba de VIH es recomendable en cada embarazo en el primer control y a las semanas 24 y 34 de gestación. En este caso, por otro lado, vamos a hablar de lo que es el anticuerpo de rubiola, lo cual es recomendado si no se conoce historia de enfermedad o inmunización. Por otro lado, la prueba de hepatitis B y C se debe realizar pues, en aquellos casos de lo que sería uso de drogas o como sea hemodiálisis o también en casos en que sean receptores de sangre en aquellas personas privadas de libertad y aquellas personas con tatuajes. Por otro lado, encontramos la prueba serológica para la sífilis, la cual podríamos decir que es utilizada principalmente para lo que es la detección de sífilis en cada momento en el primer control prenatal. Y por último, lo que es el urocultivo, lo cual está aquí recomendado para bacteriuria asintomática en aquellas etapas tempranas del embarazo. Y en el caso de la glicemia, pues van a existir valores de 92 a 126 miligramos sobre decilitro. En este caso pues es un indicativo de diabetes gestacional. Y por otro lado encontramos la prueba de TSH, la cual esta prueba se la debe realizar principalmente en aquellas mujeres con historia o con síntomas de enfermedades tiroides. Y luego encontramos lo que es la prueba de toxoplasmosis, la cual se debe realizar en aquellas embarazadas de riesgo por exposición. Luego encontramos otro subtema que son recomendaciones acerca de las ecografías. Cuando la edad gestacional por fecha de última menstruación no es exacta, en este caso pues se recomienda lo que sería una ecografía para diagnosticar lo que sería el embarazo en esta paciente. Y esta se debe realizar pues entre la semana onceava y la semana 14ª de gestación, utilizando así lo que sería la longitud
cráneo caudal como un parámetro principal para medir lo que es la edad gestacional. En cambio, en una ecografía, luego de las 14 semanas se debe tomar en cuenta lo que son los parámetros del diámetro biparietal y también lo que es la longitud del fémur. Luego, en este caso encontramos otro subtema que es el tratamiento farmacológico. En este caso, pues a nivel individual se recomienda lo que sería el uso preseccional de lo que es el ácido fólico, es decir, de 0.4 miligramos más 60 miligramos de hierro elemental por vía oral al día. Y en cambio, en un estado preconcepcional de 1 a 2 meses y prenatal hasta lo que sería la semana 12 de gestación. Y asimismo un ácido fólico pues de 5 miligramos por vía oral al día hasta lo que sería la semana 12 de gestación. Y en aquellos casos de mujeres con epilepsia que estén tomando anticomiciales, pues se debe ver lo que son antecedentes personales y familiares, pues lo que serían defectos del tubo neural. Asimismo lo que serían mujeres diabéticas, pues insulinodependientes y mujeres con un IMC mayor a 30. Y luego encontramos otro subtema que son recomendaciones acerca de nutrición. En este caso pues se va a limitar lo que sería el uso de 2 latas de atún o preferiblemente lo que sería un filete a la semana. Asimismo se va a limitar lo que sería la cafeína, en tales casos máximo hasta 30 miligramos al día, y asimismo pues suplementar vitamina A.